ofrenda. No sé por dónde andan, si pueden pasar. Ah, no, pues dos. Vengan para acá, dos diáconos. Ok, no se paren todos al mismo tiempo. Si usted es diácono, diaconiza, venga para acá, venga para acá. Tengo un trabajo para usted. Usted va a coger esto y el otro va a coger el otro y quiero que todo el mundo reciba un regalo. Y después le voy a explicar lo que vamos a hacer con él. Quiero que todo el mundo reciba un hilito. Así que vayan y reparten un hilito para todo el mundo. Y ok, ustedes ven la primera foto ahí. Perfecto. Mientras ellos están repartiendo el hilito, quiero compartir con ustedes que el pastor Arias me pidió que viniera a dar una conferencia sobre los beneficios de actuar bajo la palabra de Dios. Entonces yo, como ustedes saben, él siempre está muy bien preparado y hace como 2 meses también me pidió que tuviera esta conferencia. He tenido tiempo para prepararme y para ver y orar. Y el Señor me ha revelado que es importante saber acerca de su palabra. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia? Levanten la Biblia, a ver, levántala, nada de teléfono y nada de eso, La Biblia, y también uno entiende que la tecnología va avanzando y muchos lo tienen en teléfono, en diferentes cosas, pero siempre sigue siendo lo que nosotros vemos como la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema bien simple. Vamos a la próxima. El hilito y el librito. A ver, díganlo ustedes, el hilito y el librito. El hilito, aquí está el hilito, y el librito que está aquí. Entonces ustedes pueden tener ya el hilito y el librito. Y ese va a ser el tema de nuestra conferencia en este día. Entonces vamos a comenzar nosotros hablando acerca de algo que tiene que ver con lo que es la palabra de Dios. Y voy a invitarles a que busquen en Deuteronomio capítulo 6 y vamos a ponernos de pie para leer esta lectura de mucha importancia para nosotros y vamos a leer del versículo 1 al 9. Del versículo 1 al 9. Okay, vamos a ponernos de pie todos en reverencia a la palabra del Señor y vamos a leer. Entonces yo voy a leer y ustedes van a seguir el versículo siguiente y así hasta terminar. Yo leo un versículo y ustedes leen el otro y así vamos nosotros a tener esta lectura. Todos en Deuteronomio 6, versículos 1 al 9. ¿Listos? Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Ok, aquí lo que tenemos es diferentes versiones, así que vamos a ir con cautela. Ok. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar.
Señor y Padre, gracias por este momento que tú nos has dado, gracias por esta reunión de esta iglesia, gracias porque tú nos has convocado y Señor, ayúdanos a nosotros salir hoy con la enseñanza que tú tienes para nosotros. Señor, bendícenos en este momento para que podamos recibir tu palabra y que podamos, Señor, sacarle provecho a todo lo que tú tienes que decirnos. Señor, ayúdanos en este día y guíanos a cumplir con tus mandatos y con tus mandamientos. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muchas gracias. Pueden ustedes tomar sus asientos. ¿Ustedes ven el hilito este? Este hilito me hace recordar hace muchos años cuando fui a Jerusalén por primera vez. Fui a la Tierra Santa y hace muchos años y yo recuerdo que era la primera vez que yo iba y cómo se siente uno cuando va a la Tierra Santa. Estaba bien entusiasmado, estaba yo, por decirlo así, espiritualizado, porque me había pasado un buen tiempo orando antes de ir, había escrito, llevaba cosas y después del viaje, que fue bastante difícil, bueno, pues llegamos y vimos aquello y vimos Galilea y vimos, pero lo que yo quería ver era Jerusalén. Y bueno, llegamos a Jerusalén y tocaron el himno ese de Jerusalén cuando uno entra y bueno, y entonces llegué al lugar donde estaba el templo antes. Y la sala, donde, o sea, el lugar donde, la plaza, antes donde está el templo, que ustedes ven la muralla y ve todo, eso se llama el Cotel. Y entonces llego yo y yo bien emocionado, bien espiritualizado, bien todo, y veo a un hombre vestido de judío, de esos ortodoxos, con su gorro, con su saco, con todo, y tenía un manojo de esto. Y entonces estaba pidiendo que quién quería recibir la bendición. Pues imagínense, yo estaba pero preparado para todo eso y enseguida fui yo para allá y el hombre agarró un hilito y me lo puso así en la mano y lo amarró. Y entonces él en hebreo hizo una oración. Y yo no sé qué dijo porque estaba hablando hebreo y yo no hablo hebreo. Y él entonces cuando terminó, que ya yo muy contento, yo feliz, voy yo a ver el muro aquel y cuando él me dice, no, hey. Digo, ¿cómo que si no, usted tiene que pagar? No, yo no voy a pagar, que voy a pagar yo por... No, entonces se armó una trifulca tan grande que vino la policía de todo el mundo. Entonces el tipo aquel era un estafador. Estaba estafando a los turistas. Y yo, como buen turista, ¿qué pasó? Fui estafado, fui timado. Claro, yo no le di nada ni nada, pero pasamos el bochorno y bueno, y vino la policía. Entonces, y el cuento es que nosotros fuimos, a ver la próxima. ¿Ustedes lo ven? No, se durmieron los ayudantes. Fuimos timados. A ver, la próxima, dale. A ver, el otro. Fuimos timados con un hilo, ¿ok? Y fue algo que ahora parece chistoso, ahora parece interesante, ¿no? Pero lo cierto es que en aquel momento yo me sentía frustrado porque fui timado en el Cotel enfrente al Muro de los Lamentos. A nadie le gusta ser timado. A ver, ¿a cuántos de ustedes les gusta ser timado? Levante la mano. ¿No? Nadie, ¿verdad? A nadie le gusta caer en uno de esos scams o en una de esas jugarretas donde lo que quieren es sacarle a usted el dinero y más nada. Por tanto, es perfectamente común y normal en una época de timos constantes que uno se haga las siguientes preguntas. ¿Por qué creer que Dios existe? O sea, en un mundo donde estamos timados nosotros o nos tratan de timar a diestro y a siniestro, hay personas que nos quieren seducir con lo que viene con la religión. Y entonces nosotros tenemos que hacernos preguntas serias. ¿Por qué creer que Dios existe? ¿Por qué debo yo creer que Jesús es el Mesías y el Señor del universo?
Porque no es simplemente yo creo. Uno tiene que saber por qué uno cree. ¿Por qué creer en el infierno? ¿Por qué creer en el cielo? ¿Por qué creer en la vida más allá de la muerte? Sabemos que todos en algún momento hemos sido timados en alguna manera, pero en estas preguntas no queremos ser timados. Imagínense que usted crea que no hay infierno y que usted se aparezca y termine en el infierno. O imagínese que usted crea que hay un cielo y que se muere y no hay nada. O sea, que son cosas que a nosotros nos motivan a ver esto. Y entonces por eso vamos a un punto principal. ¿Qué debo yo creer? ¿Qué debo yo creer? Agarre todo el mundo su hilito. ¿Qué debo yo creer? ¿Qué debo yo creer? ¿Sabe cómo se llama este hilito? La fe. Esta es la fe. ¿Qué debo yo creer? Y este hilito, déjame decirle que es muy importante. Parece que no importa, parece que es solo un hilito, pero este hilito es de suma importancia para nosotros. Y entonces tiene otra pregunta más, y es, ¿por qué debo yo creer la Biblia? ¿Por qué debo yo creer este libro? ¿Ok? Este libro. ¿Y por qué creo yo la Biblia? Entonces tenemos nosotros el hilito, la fe, y el librito, la Biblia. El hilito y el librito. Y estos dos se van a dar cuenta ustedes de que van juntos el uno con el otro. ¿Ok? Entonces la próxima. La Biblia es un compendio, es una, por decirlo así, es una biblioteca. La palabra Biblia en griego lo que quiere decir es biblioteca. Entonces la biblioteca esa tiene un buen número de libros. ¿Y cuántos libros tiene usted en su biblioteca? Ahí me dijo el hermano Domingo que ustedes sabían de Biblia, así que vamos. ¿Cuántos hay? 66. Y ahí vienen las diferentes maneras en que se dividen los libros de la Biblia. Y quiero que ustedes estén al tanto de que no es simplemente un libro, sino que es un libro que contiene varios. O sea, que tenemos nosotros algo que es interesante, porque la mayoría de los libros que ustedes tienen no son así. La mayoría de los libros es un libro y punto. Pero nosotros tenemos aquí una biblioteca. Y esa biblioteca, ¿de dónde salió? Estas dos preguntas, las del hilito y la del librito, son muy importantes en cuanto a la esencia del cristianismo. ¿Cuántos cristianos tenemos nosotros aquí hoy? A ver, levante la mano. Bastante. Está bueno. ¿Algún musulmán? No, solo quería yo estar seguro. Después de mucho tiempo y de mucho pensar, he llegado yo a la conclusión que el destilado de toda nuestra religión, inclusive de otras religiones, gira a la respuesta de esas dos preguntas. ¿Qué creo yo? El hilito de la fe. ¿Y por qué creo en la Biblia? Y el problema del librito. O sea que el hilito y el librito tienen dos preguntas que están en el fundamento de lo que es la esencia de nuestro pensamiento cristiano. Ok, voy a hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes vienen de una familia cristiana? Ok, más o menos. ¿Cuántos han recibido una educación cristiana? ¿Están ustedes preparados para enfrentar los argumentos de una cultura pagana y de sus amigos, familiares y maestros incrédulos? Hace un rato estábamos nosotros orando por las personas que no conocían a Cristo. Pero esas personas no conocen, muchos saben la historia, muchos saben los testimonios, pero no aceptan. Y no aceptan porque dicen, yo no creo. Y entonces le dan a ustedes razones. Y entonces nosotros tenemos que saber cómo lidiar con esas razones y con esos argumentos, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí, bueno. ¿Y qué de los medios sociales? ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes están en Facebook? ¿Cuántos de ustedes están en Instagram? ¿Cuántos de ustedes están en...? Sí, yo sé que ustedes se pasan el tiempo, no me lo tienen que decir. Mientras más joven, más tiempo pasa usted con su teléfono.
Y lo cierto es que por esos medios nos están dando a nosotros mensajes de ateísmo. No, no hay Dios, Dios no existe, Jesús es mentira. Y de politeísmo. Hay un montón de dioses. Ven para acá, adora aquí, adora allá, adora. Entonces, ahora nosotros hemos abierto ese canal y nos está continuamente tratando de influenciar. ¿Se acuerdan lo que le dije yo del timo que me dieron a mí con esto? Están tratando de hacer ¿qué cosa? Agarrarnos, de timarnos. Entonces, nosotros tenemos que llegar a un punto, por ejemplo, ¿quién no va a dudar y a zozobrar ante ataques constantes a nuestro pensamiento religioso? Que usted viene a la iglesia, va al estudio bíblico y de pronto en Facebook o en algún lado oye un argumento que dice, uy, esto está serio. ¿Quién no desea ser timado en asuntos de creencia de religión? Muchas veces somos timados en diferentes áreas y muchas veces hasta perdemos el dinero y nos sentimos mal, pero en el área de nuestra religión, en el área más seria de nuestra vida, es difícil que nosotros nos tenemos que creer timados. No nos gusta ser timados ahí. ¿Usted se imagina que usted se muera y nada de esto era verdad? Y usted, pero ¿y aquí qué pasó? ¿Dónde están las luces? ¿Dónde está Jesucristo? ¿Dónde está? O sea que uno tiene que tener razón por lo que uno cree. Entonces, hoy nosotros vamos a dar la explicación del hilito y del librito, para que ustedes sepan exactamente en dónde están parados y para que nadie los time, para que nadie los engañe. Entonces, vamos a comenzar nosotros con una historia. Y las historias son narrativas importantes que nos ayudan a comprender la verdad y nuestra realidad mejor. ¿Ok? Entonces voy a compartir una historia de la Biblia que tiene algo para nosotros aprender. ¿Correcto? ¿Ya me entendieron bien? Bueno, pues entonces vamos nosotros a el Nuevo Testamento a ver cómo Jesús usó de muchas ilustraciones y cosas prácticas de la vida de aquel entonces para enseñar historias profundas. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar en Mateo capítulo 7. Y yo voy a leer este pasaje. Ustedes no tienen que moverse, pero Mateo 7, del 24 al 27. Entonces, vamos a empezar enfocándonos en este relato, en esta historia. Y después de esta historia, vamos nosotros a ver dos realidades que impactan nuestra vida. Entonces, dice así este pasaje en Mateo capítulo 7. Por tanto, cualquiera, ¿quién es cualquiera? Cualquiera, cualquier persona, cualquiera, hombre, mujer. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Ahora, cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato. ¿Qué cosa es un insensato? ¿Cuántos de ustedes quieren ser insensatos? Nadie, ¿verdad? ¿Todo el mundo quiere ser qué cosa? Sabio. Que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaban como uno que tiene autoridad y no como los escribas. ¿Ok? Entonces, vamos a la próxima slide. ¿Qué ven ustedes ahí? La casa sobre la roca, que vienen las tormentas, que viene la inundación, que viene todo y la casa sigue en pie. Y ahora vamos a ver la otra slide. La casa sobre, ¿qué pasa? Viene la lluvia, viene el viento, viene el agua. ¿Y qué pasa? Porque no tiene cimiento, se va para abajo, se va para abajo. Aquí no hay problema de fundamento, pero cuando usted va a la ciudad de Nueva Orleans, donde yo crecí,
usted ve que las casas están normales y de pronto como que se rompen, se quiebran a la mitad y el cemento se va y se van ellos para abajo. Y entonces usted tiene como un hueco grande y cuando viene a ver es que la arena de abajo se fue yendo y se quedó un tremendo vacío y el peso de la casa, ¿qué hace? Se hunde. O sea, esa es la situación que Jesús estaba hablando. Y yo quiero llevarlo a ustedes a un cuadro de opciones. A ver, vamos a ver el cuadro de opciones, el próximo. Uno más. Ok, aquí tenemos nosotros el cuadro de opciones. Esto es una historia que es bien simple. Una casa sobre un fundamento, una casa que no tiene fundamento, una se queda, otra se va. Pero quiero que ustedes vean aquí algo interesante. Dice aquí que había una casa que fue edificada sobre ¿qué? Y una casa edificada sobre. Ahora, ahí es donde empiezan las similitudes. Cualquiera y cualquiera. O sea que usted, si le da la gana, puede edificar sobre la roca y si le da la gana, puede edificar sobre la arena. Cualquiera. Cualquiera, o sea, que no importa quién sea, o sea, no es los ricos van para aquí y los pobres van para acá, los inteligentes van para aquí y los tontos van para acá. No, es cualquiera, el que quiera. Usted puede elegir si usted va a hacerlo oyendo las palabras o si usted no está oyendo las palabras. Entonces, dice aquí que el problema no es oír las palabras. ¿Ustedes agarraron eso ahí? Dice que todo el que oye mis palabras y las hace es sabio. Y el que no las hace, ¿qué pasa? O sea que todos estamos recibiendo, pero eso no quiere decir que vamos a reaccionar. Uno reacciona, el otro no. El hombre sabio y el hombre insensato. Viene el mismo problema. ¿Cuál es el problema? Lluvias, ríos, viento. Y aquí usted puede poner lo que le dé la gana. La inmigración, el gobierno, el trabajo, la familia, lo que usted quiera. La casa del hombre sabio, ¿qué pasó? No cayó. La casa del hombre insensato, sí cayó. ¿Y por qué cayó? Porque no tenía fundamento. Entonces, aquí lo que Jesús estaba diciendo, la enseñanza que viene al final del Sermón del Monte, después que él habló un montón de cosas, él dijo, el que hace esto es el que va a triunfar. El que no lo hace es el que va a perder. El que no las hace va a quedar como si estuviera timado. Porque uno cree que está haciendo un buen trabajo con su casa sobre la arena y la casa va surgiendo y qué casa más bella, qué tremendo, pero uno no sabe que los cimientos no están. Entonces, al final del día, nosotros tenemos que enfrentar este fenómeno, el del librito y el hilito. Entonces, vamos a empezar nosotros por el librito, por la Biblia, ¿ok? La Biblia en la historia. Porque este libro, ¿de dónde salió este libro? ¿Apareció del cielo así? No. ¿De dónde usted sacó su Biblia? Póngase usted a pensar, ¿esta Biblia de dónde salió? Entonces, nosotros tenemos que saber. ¿Y por qué tenemos que saber? Bueno, porque es nuestra vida que estamos poniendo nosotros para saber si va a funcionar o no va a funcionar. Estamos nosotros teniendo que sacrificarnos para tener nosotros la Biblia. Entonces, vamos al primer punto. Nosotros queremos edificar sobre la roca. Punto número 1, el librito y la historia. El librito, a ver su Biblia. El librito y la historia. El librito y la historia. Ustedes saben que esto tiene una historia larga. Una historia larga. Y lo que voy a hacer yo es resumirla en el poco tiempo que tenemos nosotros. Pero la batalla por el librito es grande. Yo no sé si ustedes saben, pero la palabra, en hebreo, el término que se usa es debar. Y en griego el término que se usa es logos o rema. Y esta palabra, o sea, la palabra de Dios, ¿okay? Es certificada como que viene de un trasfondo divino
en todo el marco de su historia. Comenzando con el pasaje que leímos al principio en Deuteronomio, Moisés. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso es hebreo. ¿Qué fue lo que yo dije? Los judíos cuando se levantan tienen que decir eso, tienen que repetir eso, y cuando se acuestan tienen que repetir eso. Ahora que están pasando las cosas en Gaza, no nos sorprende porque el judío está muy convencido de algo. ¿De qué? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, un monoteísmo que se basa en los 5 primeros libros, y esos 5 primeros libros pues son muy importantes para nosotros porque empieza la historia de la Biblia, y la historia de la Biblia empieza con 5 libros, ¿correcto? Sí. Entonces, sigue. Después viene David, y entonces en el Salmo 119, que es un salmo acróstico que habla única y exclusivamente de un término, ¿de qué cosa? De la palabra de Dios. Él dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, después de Moisés, de David, viene Josías. Y Josías era un rey, entonces manda a los hombres que trabajaban para él que empezaran a reconstruir el templo. Empiezan a reconstruir el templo. ¿Y con qué se encuentran? Con un rollo. ¿De qué? De la ley de Moisés. Entonces, de ahí surge la reforma bíblica de Josías. Después Isaías. Isaías es el que dice las palabras famosas: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces después viene Jesús. Y Jesús en varias ocasiones habla de la palabra. Jesús dice que la palabra es importantísima para nosotros los cristianos. En Lucas 11:28 nosotros encontramos que Jesús dijo, ¿qué cosa? Se encontró con una mujer, que la mujer le dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Y Jesús le respondió, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Después tenemos nosotros a Lucas, que da testimonio de la palabra de Dios. Tenemos a Pablo, que da testimonio de la palabra de Dios. Tenemos al escritor de Hebreos, que da testimonio de la palabra de Dios. A Santiago, a Pedro, a Juan. Después viene la Septuaginta, donde cogen la palabra de Dios del original que estaba en hebreo y la cambian al griego. Después viene Jerónimo, que coge la Biblia en griego y en hebreo y la traduce al latín. Después viene Casiodoro de Reina y es el primero que la traduce al castellano. Tenemos la Biblia en español. Después viene Cipriano de Valera, que hace una reedición. Después vienen los rollos del Mar Muerto en el año 1947. Déjenme ver la próxima foto. Aquí tienen ustedes a un escribano judío que está haciendo ¿qué cosa? Escribiendo la palabra, está copiándola. Pero esto no es un negocio de que voy a copiar yo a lo que... No, tiene que ser carácter por carácter, carácter por carácter. Se tardan 3 años por regla general para hacer una escritura completa. A ver la próxima. Aquí tenemos nosotros, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? Esa cueva, ¿dónde está? Ahí donde encontraron varios de los rollos del Mar Muerto. Ahí está, enfrente del Mar Muerto, en En Gedi, y ahí están los lugares donde en el año 47 encontraron los rollos. Y para sorpresa de nadie encontraron que los rollos iban en una similitud increíble con todo lo que tenían escrito en ese momento. O sea que estos rollos son del tiempo de 300, 400 años antes de Cristo y que iban al paralelo con lo que tenemos nosotros hoy. Entonces, eso quiere decir que hay una veracidad tremenda
en esto. Y finalmente las sociedades bíblicas que han venido y que han tratado de traducir la Biblia a todos los idiomas de la tierra. ¿Okay? ¿Ustedes creen cuántas traducciones tuvieron que hacer? Miles y miles. Y todavía, aún todavía hay pueblos que todavía no tienen la Biblia completa. Y entonces después hay miles de mártires a través de la historia que han pagado con su vida por su convicción acerca de ¿qué? De este librito. O sea, nosotros estamos aquí muy contentos, pero ¿y qué cuando te dicen, ok, o la vida o renuncia? ¿Qué vas a hacer tú? Entonces, son palabras mayores y millones de creyentes a través de los siglos han cumplido con las palabras de este librito y no se han arrepentido. ¿Cuántos de ustedes han reclamado una devolución? Ahora ya terminaron las Navidades y la gente ¿qué hace? A devolver. Y usted fue a las tiendas. O sea, en la primera semana las tiendas estaban así. Y todo el mundo que estaba haciendo, devolviendo. ¿Cuántos de ustedes hicieron una devolución? Yo sé que yo fui. ¿Cuándo ha usted escuchado a alguien decir, yo quiero que me devuelvan mi dinero? Esta Biblia no vale nada. Si ustedes supieran que a través de toda la historia, nadie ha reclamado una devolución. Es más, hay un montón de personas que han dado su vida por lo que dice este librito. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Que han dado su vida por esto. O sea, que nosotros tenemos personas que creen en este libro. Y hoy, yo y ustedes, ¿cómo estamos? A ver, yo quiero la próxima slide. Ahí que es lo que vemos nosotros. Ese es el Museo del Libro en Jerusalén. Y ahí, esa es la cúpula, ¿no? O sea, la fuente esa, abajo, en un subterráneo, es donde tienen el Museo del Libro. Y hay un rollo. Y es el rollo de Isaías. Y así tienen, ahí donde tienen reservados los rollos del Mar Muerto. Increíble, increíble. Entonces, yo creo en este librito. Yo creo en este librito. ¿Ustedes creen? La mayor parte de todo lo que sabemos de Dios, de Jesús y de los apóstoles, los tenemos vía ¿qué? La Biblia. Aquí está todo el tesoro de nuestra fe. Y sin la Biblia, sin la palabra, sin el librito, no tenemos cristianismo ninguno. Usted quita la Biblia y usted no tiene mucho. Usted dirá, no es así, Pastor Lema, porque sin Cristo es que no tenemos cristianismo. Y esto es algo muy delicado y quiero que ustedes entiendan bien, porque nosotros conocemos a Jesús en nuestra experiencia personal. O sea, todo el que ha tenido un encuentro personal con Jesús lo ha tenido fuera de la Biblia. Jesús ha venido a ustedes y usted ha tenido un encuentro personal con Jesús. Pero conocemos de Jesús a través de la palabra de Dios. Conocemos de Cristo por medio de la Biblia. Es más, la realidad es que conocemos muy poco de Cristo fuera de las Escrituras. Póngase usted a pensar, ¿cuánto conozco yo de Jesús fuera de estas Escrituras? Y se va a dar cuenta de que conoce muy poco. Algunos que se tiran por hondo tienen sus experiencias por aquí y por allá, pero la gran mayoría que pasa, lo que tenemos es ¿qué cosa? La Biblia. Entonces, en realidad solo existen básicamente 2 o 3 fuentes fuera de la Biblia que hablan de Jesús en su tiempo. O sea, y no es solamente en su tiempo, sino que un poquito más allá. El erudito del Nuevo Testamento, F.F. Bruce, nos dice que la mención más antigua de Jesús fuera del Nuevo Testamento ocurre en el año 55 después de Cristo. ¿Ustedes se imaginan eso? Y la otra es el historiador Josefo y el historiador Tácito, que era romano,
que proveen un relato de la crucifixión de Jesús, el Cristo, mucho más tarde, o sea, en el año 100 y pico, por ahí. Pero ninguno de estos escritores era cristiano. Todos estaban hablando de ¿qué? De un evento que había ocurrido y ellos estaban haciendo ¿qué cosa? Dando el relato. O sea, que esta Biblia es básicamente todo lo que tenemos nosotros de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestra religión. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Entonces, la realidad es que en China pensaron que la iglesia había muerto. Los comunistas dijeron, pues aquí vamos a cerrar este capítulo para siempre. Y hicieron ilegal las reuniones cristianas, hicieron ilegal el estudio de la Biblia, hicieron ilegal todo lo que tenía que ver con la religión. Y ahí lo dejaron. Y cuando vinieron a ver, después de años, muchos de nosotros pensamos que la iglesia en China estaba ¿cómo? Muerta. Surge. ¿Y saben cómo sobrevivió la iglesia china? Con este librito. Porque cogían y lo desmadejaban y entonces le daban a diferentes grupos. ¿Cuántos grupos de estudio bíblico tenemos aquí? Tenemos células, ¿verdad? Pues los chinos tenían células y a cada célula le daban una página. Y adivinen qué hacían esos cristianos. La memorizaban y después la cambiaban por otra. Y así, poco a poco, agarraron toda la Biblia. Es increíble. Es increíble. Imagínense que en la próxima reunión de la célula van a decir, bueno, aquí tenemos la página, vamos nosotros a aprenderlo y vamos nosotros a sacarle provecho porque la tenemos nada más que una semana y a la otra semana tenemos que dársela a otro. ¿Ustedes se imaginan eso? Pues eso fue lo que ellos hicieron. Uno de los errores doctrinales de nuestro tiempo es que hemos enfatizado tanto la experiencia de tener a Cristo Jesús. Y esto, créanme, es importante tener una experiencia con Cristo Jesús, pero es una experiencia ¿cómo? Subjetiva. Que hemos perdido al Jesús de la Biblia. O sea, si tenemos solo este hilo y no tenemos el librito, ¿qué pasa con nuestra fe? Nada más que tenemos esto. No tenemos esto. Entonces, tenemos una fe débil. Y esto es lo que ha pasado hoy. Que en muchas iglesias lo único que dan es ¿qué cosa? Y dicen, si usted quiere, bueno, pues usted puede estudiar la Biblia, puede eso, pero esto es lo único que usted necesita. Pero imagínese, usted tiene esto y usted llega al cielo y Jesús le dice, bueno, ¿y qué hiciste? ¿O qué cambiaste? No, nada más que tengo esto. La Biblia es el fundamento y base de todo el contenido de nuestra fe. El librito es el que apoya el hilito. ¿Okay? El librito afirma el hilito. El chiste no es creer. Ya ustedes saben que hasta los demonios creen. El chiste no es creer, el chiste es obedecer llevando a la acción lo que creemos. Y entonces ustedes saben la ilustración de la silla, ¿ok? Imagínense que tengo yo una silla aquí. No es hablar de que la silla me puede aguantar. No es creer que la silla me puede aguantar. Es demostrarlo ¿cómo? Sentándome, sentándome. Entonces nosotros tenemos que oír, escuchar, leer lo que Dios quiere de nosotros. Y debemos obedecer y hacer lo que nos dice Dios a través de la palabra de la Biblia. ¿Okay? A través de la palabra. Yo he dedicado toda mi vida al estudio ¿de qué? ¿Y creen que ya yo sé? ¿Creen que yo puedo decir, bueno, ya aquí yo lo conozco todo? Cada vez que yo abro esta Biblia y leo, algo nuevo sale. Ese es el milagro del librito. El milagro del librito es que continuamente nos está apuntando a Jesús, continuamente nos está apuntando a Dios, continuamente nos está enseñando lo que debemos hacer. Entonces eso quiere decir que tenemos nosotros que tomar tiempo para estudiar el librito. Y entonces ahora viene la otra parte y es el hilito y la historia. El hilito y la historia. Vamos a ver la próxima slide. ¿Qué ven ustedes? Ahí tenemos nosotros una ilustración de lo que leímos en Deuteronomio. Ahí tienen ustedes las filacterias.
que son las cosas esas que se amarran los judíos, y tiene dos cajitas, una cajita que va en el hombro y una cajita que va aquí. Y adentro de la cajita, ¿qué tiene? Eso se llama Teilim. Y adentro de la cajita, ¿qué tiene? En hebreo tienen el pasaje que nosotros leímos de Deuteronomio 6. Porque dice que tiene que tener. Y también, ¿qué hicieron? Ustedes saben lo que es el mesusa. El mesusa son las cositas que se ponen en el dintel de la puerta. Y adentro de cada mesusa, ¿adivina qué ponen? Las palabras de Deuteronomio 6. Porque eso era muy importante para ellos. No se te olvide mi palabra, no se te olvide obedecerla. Esta es el mandato de Dios, esta es la ley. Entonces, ahí vamos nosotros. Vamos a ver el otro que dice, el librito y la historia, ¿ok? Ya ese lo leímos, a ver el otro. Ya ustedes vieron estos pasajes también. El otro, ya ese lo vimos también, el otro. Entonces ahora estamos ya en el hilito y la historia, el hilito y la historia. Entonces, hay que creer. La batalla por el hilito ha sido larga. La fe, hay que creer. El problema de nosotros es un problema de traducción, porque, por ejemplo, para nosotros no hay un verbo de fe. O sea, nosotros decimos creer, pero en el griego, en el idioma original del Nuevo Testamento, lo que aparece es la palabra pistis. Pistis quiere decir fe, pero también tiene su verbo, que es pisteo. Entonces, yo feo. No, no puedo decir eso porque yo no soy feo. Lo que estoy diciendo es que yo tengo fe. ¿Ustedes entendieron lo que les estoy diciendo? Yo feo, tú feo, vosotros sois feo también. Pero la realidad es que el español no tiene esa palabra. Entonces nosotros ponemos el verbo creer. Hay que creer. Entonces vemos en Hebreos 11 lo que se conoce como el panteón de la fe. Y ahí no lo vamos a leer, pero ustedes pueden ver un montón de ejemplos de personas que hicieron qué cosa. ¿Qué fue lo que hicieron la gente del panteón de la fe? ¿Qué no hicieron? ¿Sí? Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ustedes ven ahí que vienen un montón de personas que dicen que esta gente por fe, por el hilito este, se lanzaron y no obtuvieron lo que ellos estaban buscando. Pero tuvieron la firmeza de ser fieles. Y ahí es donde vamos nosotros, que nosotros encontramos que hay que creer una serie de declaraciones de fe para tener una relación con Dios. ¿Qué usted tiene que tener para tener una relación con Dios? ¿Qué tiene usted que creer? A ver, vamos a ver la próxima. ¿Tiene usted que creer qué cosa? En Dios el Padre, el creador del universo. Él existe, ¿verdad? ¿Tiene usted que creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor? ¿Tiene usted que creer en el Espíritu Santo como agente de nuestra transformación y compañerismo? ¿Tiene usted que creer en la iglesia como un organismo ordenado por Dios? ¿Tiene usted que creer que la palabra verdadera inspirada por Dios es la Biblia? ¿Han oído ustedes alguna vez del credo apostólico? Yo oí una hermana que no, ese credo es católico, bótelo. No, ¿cómo lo va a votar, hermana? Si eso es parte de nuestra historia. Y dice entonces ahí, enumera las creencias que nosotros debemos tener. El hilito es mi frágil pero constante convicción. Basado en el librito, yo experimento y verifico mi experiencia de fe en el hilito. ¿Ustedes entendieron eso? El librito y el hilito son inseparables. O sea que esto y esto van juntos. El hilito y el librito van juntos. ¿Ok? La próxima slide. Hay que creer en la Biblia como la verdadera y divinamente inspirada
palabra de Dios. A ver, la próxima. Isaías 48. ¿Qué es lo que dice? Sécase la hierba, marchítese la flor. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Permanece para siempre. Entonces, nosotros tenemos que amarrarnos al hilito y al librito. Déjenme yo enseñarles a ustedes una ilustración. Aquí que tengo yo. ¿Saben lo que es esto? Un salvavidas, ¿ok? Y aquí tengo yo qué cosa. Una soga. Entonces, vamos a nosotros poner esta soga como que esta soga es el hilito. ¿Ok? Entonces, esta soga de por sí, ¿a quién ayuda? Sola me ayuda a mí cuando hago qué cosa. ¿Eh? Cuando yo me la amarro. ¿Eh? Entonces, uno se la amarra. Entonces, eso es cuando uno agarra el hilito, su convicción, y uno dice, yo tengo fe. Yo creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Entonces usted agarra eso y usted dice, bueno, esa fe no puede estar en el aire, esa fe tiene que estar en algo. Y entonces usted, ¿qué hace? ¿A qué la amarra? ¿Eh? La amarra, ¿y a qué cosa la amarra? Al salvavidas. ¿Y este salvavidas qué cosa es? ¿Eh? El hilito y el librito. Entonces, si yo estoy en alta mar y yo me amarro y agarro el hilito y me agarro a este salvavidas, ¿qué pasa? Me salvo. Déjame decirte que esto es un salvavidas profesional. Esto no importa la tormenta, yo estoy, ahí estoy yo con agarrado a esto. Y si se me va, ¿qué pasa? O sea, la tentación nuestra es que tenemos el hilito, pero no está amarrado a nada. Entonces, cuando nos invitan a un estudio bíblico, cuando el pastor quiere dar un estudio, cuando nos invitan a una predicación, sí, y se nos olvida que este hilito tiene que estar amarrado a algo. La tentación de nosotros es construir nuestra casa con todas las dimensiones que nosotros queramos ponerle, con todos los cuartos, con todos los baños, con todo lo que usted quiera, pero hacerla sobre la arena. Porque hacerla sobre la roca, ¿qué pasa? Es más costoso, es más duro, cuesta más trabajo. Entonces nosotros lo que hacemos es que buscamos la manera fácil. Entonces, ¿cuál es la roca? Cristo y sus enseñanzas. Esa es la roca. Todo otro fundamento, como lo dice Pablo, es ¿qué cosa? Es arena. Es arena. Entonces nosotros somos los que escogemos. Hoy el problema es el mismo de hace siglos. Incredulidad. El sincretismo religioso. Vivimos en una nube de hipocresía y de ignorancia. No podemos darnos el lujo de una fe ciega. No podemos darnos el lujo de una fe silente. Es una fe que no puede hablar ni dar testimonio porque las tinieblas de afuera la ahogan. Nuestra fe debe estar fundamentada en convicciones que bíblicas. El único Jesús que conocemos está en las páginas de la Biblia. El que conoció usted en su alma, en su vida personal, es el Jesús que aparece en la Biblia. Y esta Biblia es la que me explica a mí qué es lo que yo estoy experimentando. Nuestra fe debe estar fundamentada en convicciones bíblicas. Allí es donde están sus enseñanzas. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando estoy yo amarrado, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo?
pastor Arias me dijo con mucho ahínco, y ustedes saben cómo es, Lema, tú tienes que hacer que los hermanos. La próxima slide, por favor. Vamos a orar. Vamos a terminar orando. Pero el pastor Arias me dijo que su costumbre, cada 4 meses, es que todos se arrodillen. Entonces vamos a arrodillarnos. Vamos a arrodillarnos. Vivimos en un mundo. Si usted no puede arrodillarse, no se preocupe, no se arrodille. Por razones físicas, lo que sea, pero si usted puede, arrodíllese. Si usted puede, arrodíllese. Arrodíllese. Porque eso es cuando uno se arrodilla, uno le está diciendo al Señor, Señor, soy tuyo completo. Soy tuyo completo. Hay algo cuando uno se arrodilla. Y déjenme decirles, que el Señor se agrada cuando ve a su iglesia de rodillas. El Señor es honrado por ustedes, porque aunque usted no lo crea, cuando usted se arrodilla, usted está haciendo una señal de humildad. Usted está diciendo al Señor, Señor, delante de ti me arrodillo. Dice la Biblia que un día, no hoy, un día, toda rodilla se doblará delante del Señor Jesús. Unos a las buenas, otros a las malas. Pero hoy, ahora, nosotros nos arrodillamos. Señor y Padre, venimos delante de ti, Señor, en actitud de humildad, arrodillados delante de tu presencia, conscientes de que no somos sino un grano más en la gran arena de la humanidad. Pero Señor, tú nos has mirado con agrado. Señor, gracias porque tenemos la bendición del hilito, porque cada uno de nosotros puede tener el privilegio de conocerte a ti personalmente. Y gracias por el privilegio del librito, porque podemos tener las convicciones firmes y seguras en las palabras de aquellos que fueron antes de nosotros y que dieron inclusive sus vidas para que nosotros pudiéramos tener las palabras de vida que aparecen en la Biblia. Señor, gracias, porque cuando nosotros unimos estas dos cosas podemos alcanzar a otros con las grandes verdades y realidades espirituales que encierran. Gracias, Señor, por habernos dado este tesoro y haberlo puesto en nosotros. Señor, ahora yo te pido que tú nos des tu bendición, que tu presencia siga con nosotros, Señor, y se manifieste en nuestras vidas, y que el hilito y el librito sean algo que se amarren a nosotros de tal manera que nunca nos hundamos, sino que podamos flotar en todo lo que esta vida nos da. Señor, ayúdanos a mantener esta esperanza firme y fiel hasta el final. Señor, nos ponemos en tus manos. Y ahora, Señor, yo te ruego que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea siempre con nosotros. Amén. Amén. Uno, dos, muy lindo el mensaje, pastor, doctor, gracias. Le voy a pedir que se pongan de pie una última vez. Vamos a cantar para despedirnos esta tarde. Esperanza está en Jesús.
En su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo roca es sobre la tempestad, Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. Tormenta venceré, mi ancla firme está. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.